El enigma de los colosales rostros de piedra. Imagina adentrarte en una jungla espesa. El aire es húmedo y cada paso que das cruje bajo tus pies. A medida que avanzas, entre la neblina matutina comienzas a distinguir algo monumental que desafía el tiempo: los colosales rostros de piedra de los olmecas. Estos rostros gigantescos, esculpidos con una precisión que desafía la comprensión moderna, parecen observarte con una mirada que trasciende milenios. ¿Qué secretos guardan estas enigmáticas esculturas? ¿Cómo y por qué fueron creadas? Los olmecas, a menudo considerados la cultura madre de Mesoamérica, nos dejaron un legado enigmático que aún hoy nos desconcierta. Estos rostros de piedra, algunos de ellos alcanzando más de 3 metros de altura y pesando varias toneladas, son un testimonio del ingenio y la habilidad de un pueblo cuyo verdadero propósito sigue siendo un misterio. Pero lo que realmente te hará cuestionar es cómo pudieron transportar estos monolitos colosales a través de terrenos tan inhóspitos sin la rueda o animales de carga. ¿Fue solo el resultado de una organización social avanzada, o hubo algún conocimiento perdido que facilitó esta hazaña? Permíteme llevarte aún más adentro de este misterio. En la actualidad, se han descubierto 17 de estas cabezas colosales, cada una con rasgos únicos y expresiones que parecen contar historias propias. Sin embargo, las preguntas abundan. ¿Por qué se esculpieron estas cabezas? ¿Representan a líderes antiguos, o tal vez a deidades olvidadas? Algunos arqueólogos sugieren que podrían ser retratos de antiguos gobernantes, inmortalizados en piedra para asegurar su memoria eterna. Pero, ¿y si su verdadero propósito era más trascendental? A medida que te adentras en la historia, comienzas a sentir que estas cabezas son más que simples monumentos. La precisión con la que fueron talladas sugiere un conocimiento sofisticado de la escultura y la geometría. Pero hay quienes creen que estos rostros colosales podrían ser algo más que representaciones humanas. Podrían ser una conexión con fuerzas o seres desconocidos que guiaron a los olmecas en su desarrollo. Podría ser que estas esculturas sean un legado de visitantes de otro tiempo o lugar. La idea puede parecer descabellada, pero no se puede ignorar la fascinación que estos rostros han generado durante siglos. Aquí es donde surge un momento de tensión. Imagina que, en plena investigación, un arqueólogo descubre una serie de marcas extrañas en una de las cabezas, marcas que no se habían observado antes. Al analizarlas de cerca, parecen formar un patrón que sugiere un lenguaje o un código. ¿Podría ser que estas esculturas escondan un mensaje que aún no hemos descifrado? La posibilidad de que exista un lenguaje oculto, que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los olmecas, aporta una nueva capa de misterio a estas ya enigmáticas cabezas. Además, el lugar de origen de las piedras utilizadas para esculpir estas cabezas sigue siendo un debate abierto. La mayoría de los monolitos provienen de las montañas de Tustlas, a kilómetros de distancia de donde se encontraron. Pero, ¿cómo transportaron los olmecas estas piedras gigantescas? Algunos científicos sugieren que podrían haber utilizado balsas y ríos para moverlas. Sin embargo, la falta de evidencia concreta deja espacio para la especulación. ¿Y si hubieran utilizado métodos que aún no comprendemos? Tal vez una tecnología más avanzada de lo que suponemos, o ayuda de aliados que hoy permanecen en el olvido. Mientras contemplas estos enigmas, una pregunta persiste. ¿Qué nos hace regresar una y otra vez a estos rostros de piedra? Tal vez es la sensación de lo desconocido, el anhelo humano de desentrañar lo imposible. Cada nuevo descubrimiento sobre los olmecas apenas rasca la superficie de un legado que sigue llamándonos desde las profundidades del tiempo. Y aquí es donde queda el gancho. Cada descubrimiento parece llevar a otro misterio, un nuevo acertijo que nos invita a seguir explorando. Las cabezas colosales son solo el comienzo, una puerta de entrada a un mundo donde el pasado y el futuro parecen entrelazarse. ¿Qué otros secretos nos aguardan en las sombras de la historia olmeca? En el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en el corazón de esta civilización, explorando los mitos y leyendas que rodean a los olmecas. ¿Estás listo para seguir desvelando los secretos de una cultura que podría cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo para siempre? No te lo pierdas. Hay mucho más por descubrir. Orígenes desconocidos. Imagina que te adentras aún más en la selva, siguiendo el rastro de esos rostros colosales, y te encuentras con un misterio aún más profundo. Los orígenes desconocidos de la primera gran civilización de Mesoamérica, los olmecas. Mientras el sol se filtra a través del dosel denso de la selva, te detienes a considerar una pregunta inquietante. ¿De dónde vinieron realmente los olmecas? Los arqueólogos han estado desconcertados durante décadas.
Aunque los olmecas dejaron atrás grandiosas obras de arte y arquitectura, sus raíces parecen borrosas, casi como si se hubieran materializado de la nada. Te preguntas, ¿es posible que estuvieran influenciados por culturas lejanas, o quizás, por fuentes aún más enigmáticas? A medida que continúas tu exploración mental, te encuentras en San Lorenzo, un antiguo centro olmeca. Aquí, las evidencias de una sociedad avanzada son innegables. Sin embargo, lo que más te intriga es la ausencia de registros escritos detallados que expliquen sus inicios. ¿Cómo es que una civilización tan sofisticada no dejó más pistas sobre su origen? Es aquí donde surge una teoría fascinante y controvertida. Algunos creen que los olmecas pudieron haber tenido contacto con viajeros de tierras lejanas, quizás incluso de continentes separados por vastos océanos. ¿Podría ser que los olmecas recibieron influencias de culturas transoceánicas? Mientras te lo preguntas, una imagen se forma en tu mente, un encuentro enigmático entre dos mundos distintos, compartiendo conocimientos y secretos que cambiarían el curso de la historia. Ahora, piensa en sus representaciones artísticas únicas, como las figuras de jade y los rostros expresivos tallados en piedra. Estas obras maestras no solo capturan la imaginación, sino que también plantean más preguntas. ¿Pueden estos artefactos ocultar pistas sobre sus verdaderos orígenes? Te detienes a considerar las similitudes entre el arte olmeca y otras culturas antiguas, y te preguntas si estas coincidencias son realmente fortuitas. En este punto, una revelación sorprendente emerge de las sombras. Algunos hallazgos en sitios olmecas muestran signos de tecnología avanzada, inesperada para su tiempo. ¿Cómo es que una civilización tan antigua pudo haber alcanzado tales logros? ¿Acaso es posible que los olmecas tuvieran acceso a conocimientos perdidos en el tiempo? Mientras te adentras más en este laberinto de enigmas, te das cuenta de que cada respuesta lleva a nuevas preguntas. La Tierra misma parece guardar secretos bajo su superficie, como si el suelo de Mesoamérica susurrara historias olvidadas de un pueblo que alguna vez fue grande. ¿Podrías estar caminando sobre los restos de una verdad que el mundo aún no está listo para comprender? Y justo cuando crees que has alcanzado el límite de lo desconocido, te enfrentas a una última pregunta que resuena en tu mente. Si los olmecas son realmente la cultura madre de Mesoamérica, ¿qué legado invisible han dejado en las civilizaciones que les siguieron? Te quedas pensando en el impacto que esta cultura podría haber tenido en los mayas, los aztecas y más allá. Este enigma, el de los orígenes desconocidos de los olmecas, no es solo una historia de antiguos secretos, sino también una invitación a mirar más de cerca, a cuestionar lo que creemos saber. ¿Estás preparado para descubrir lo que se revela en el siguiente capítulo de este misterioso viaje a través del tiempo? Al final, mientras el eco de estas preguntas resuena en tu mente, una revelación aún más grande te espera en el horizonte. No querrás perderte lo que está por venir. La historia de los olmecas apenas comienza a desplegarse, y lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu percepción de la historia antigua. ¿Te atreves a seguir adelante y desenterrar los secretos que la selva aún oculta? El próximo capítulo te espera. La sociedad misteriosa. Imagina que estás caminando por un sendero oculto en la selva, un camino que pocos han recorrido. Los sonidos de la naturaleza son intensos a tu alrededor. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre las hojas y el crujir ocasional de una rama bajo tus pies. De repente, te encuentras en un claro, y frente a ti se despliega la visión de una sociedad que, aunque desaparecida, sigue siendo un enigma fascinante, la sociedad olmeca. Te preguntas, ¿cómo era realmente la vida en esta civilización de la que tanto hemos oído hablar, pero de la que sabemos tan poco? Los olmecas, conocidos por sus impresionantes obras de arte y su misteriosa escritura, eran más que genios artísticos, eran una sociedad compleja y avanzada que aún desafía nuestra comprensión. Mientras te adentras en esta sociedad perdida, imagina ser parte de una comunidad que floreció en un tiempo donde la selva era tanto hogar como desafío. Los olmecas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, desarrollando una cultura rica y sofisticada. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué secretos escondían en su modo de vida? Los olmecas construyeron sus ciudades en lugares estratégicos, aprovechando al máximo los recursos naturales. Su habilidad para adaptarse a su entorno era asombrosa. Mientras caminas por lo que alguna vez fueron sus calles, te preguntas cómo habrían sido sus días. Imagina el bullicio de un mercado, el intercambio de bienes, las conversaciones en un idioma que hoy se ha perdido en el tiempo. ¿Qué historias contarían esos antiguos habitantes? La arquitectura olmeca era monumental, no solo por su tamaño, sino por su significado.
Sus edificios y plazas estaban alineados con eventos astronómicos, revelando una comprensión del cosmos que parece casi sobrenatural. ¿Cómo lograron tal conocimiento? ¿Qué tecnologías usaron que ahora hemos olvidado? Dentro de esta sociedad, había jerarquías y roles definidos. Los gobernantes, figuras casi divinas, guiaban a su pueblo no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Los rituales y ceremonias eran parte esencial de la vida olmeca, uniendo a la comunidad en un lazo más allá de lo físico. Mientras exploras, te preguntas cuántos misterios sobre su religión y creencias aún permanecen ocultos bajo la tierra. Ahora, aquí viene el momento de tensión, una revelación sorprendente. Se han encontrado pruebas de que los olmecas practicaban el comercio a larga distancia. ¿Podría ser que esta sociedad no solo influyera en sus vecinos más cercanos, sino que tuviera conexiones con civilizaciones lejanas? ¿Qué objetos inusuales habrían traído de tierras más allá del horizonte, y qué historias habrían escuchado de otras culturas? A medida que profundizas en este misterio, te das cuenta de que los olmecas eran más que simples habitantes de su tiempo. Eran innovadores, exploradores y, quizás, visionarios. Su legado no solo se encuentra en las piedras que dejaron atrás, sino en la influencia que ejercieron en las culturas que siguieron. Es posible que su conocimiento se transmitiera a través de generaciones, influyendo en civilizaciones futuras. La sociedad olmeca nos invita a reflexionar sobre las conexiones entre las personas de diferentes épocas y lugares. Nos recuerda que, aunque el tiempo pase, las ideas y el conocimiento pueden perdurar, transformarse y resurgir en formas inesperadas. Finalmente, mientras el sol comienza a descender en el horizonte, arrojando largos haces de luz dorada sobre la selva, te preguntas qué más queda por descubrir. ¿Cuántos secretos más guarda la Tierra sobre esta sociedad misteriosa? ¿Qué otras historias esperan ser contadas? Y justo cuando crees que has llegado al final de tu exploración, una nueva pregunta surge, plantando la semilla de la curiosidad en tu mente. Si los olmecas eran tan avanzados, ¿qué fue lo que realmente causó su desaparición? ¿Fue una catástrofe natural, un conflicto interno, o tal vez algo completamente inesperado? No puedes evitar sentir una chispa de emoción al pensar en todas las posibilidades que aún quedan por explorar. Este enigma es solo el principio de un viaje lleno de intrigas y revelaciones que promete llevarte aún más lejos en el próximo capítulo. Aquí, en la frontera del conocimiento y el misterio, te invito a continuar este viaje fascinante hacia lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir qué más nos oculta la historia de los olmecas? No te pierdas el próximo episodio, donde desentrañaremos más secretos de esta enigmática civilización. Avances tecnológicos y arquitectónicos. Imagina que te adentras en el corazón de la antigua civilización olmeca, guiado por las sombras de los árboles gigantes que han sido testigos de los siglos. A medida que caminas, te preguntas cómo una cultura tan antigua pudo haber alcanzado un nivel de avance tecnológico y arquitectónico que aún hoy nos deja perplejos. ¿Cómo lograron estos antiguos maestros de piedra crear monumentos que desafían el tiempo y el entendimiento moderno? Mientras sigues el rastro de los antiguos caminos, tus pasos te llevan hacia la imponente vista de una de las cabezas colosales olmecas, esas esculturas titánicas que parecen observar con un conocimiento ancestral. Estas cabezas, talladas en basalto, te hacen cuestionar. ¿Cómo fue posible trasladar semejantes monolitos desde canteras lejanas sin las herramientas modernas que hoy damos por sentadas? La tecnología de la rueda aún no había llegado a estas tierras, y sin embargo, aquí están, desafiando toda lógica. ¿Fue solo una hazaña de fuerza bruta y determinación, o sabían algo que nosotros hemos olvidado? A medida que exploras más profundamente, te adentras en la ciudad olmeca de la Venta. Te sorprende la precisión de su planificación urbana. Calles y plazas se extienden ante ti, cuidadosamente alineadas con los puntos cardinales. ¿Cómo una civilización de hace más de 3000 años podría haber desarrollado tal conocimiento astronómico? Las plataformas y los altares, perfectamente alineados, parecen susurrar secretos celestiales. ¿Se trataba solo de un mero diseño, o estos lugares tenían un propósito más profundo, tal vez ritualístico? Entonces, observas las pirámides de tierra. Algunas se elevan majestuosamente, casi como si desafiando al cielo. A primera vista, podrían parecer simples montículos, pero cuando te acercas, te das cuenta de la complejidad de su construcción. Piedra sobre piedra, tierra compactada con precisión. El esfuerzo colectivo de una comunidad que entendía la importancia de lo monumental. ¿Acaso estas pirámides eran solo un signo de poder, o tenían un significado espiritual que aún no podemos desentrañar?
El misterio de los avances olmecas no se limita solo a sus estructuras. Mientras caminas, entre la maleza, descubres fragmentos de lo que parecen ser artefactos de jade, meticulosamente tallados. El jade, un material precioso, es trabajado con una habilidad que revela un conocimiento sorprendente de herramientas y técnicas. ¿Cómo lograron estos artesanos moldear un material tan duro con tal delicadeza y precisión? La visión de estos objetos abre un portal a un mundo de creencias y prácticas que se escapan a la comprensión. En este punto, tus pensamientos probablemente se centran en una pregunta inquietante. ¿Qué más sabían los olmecas que nosotros hemos pasado por alto? Y entonces, te encuentras con un descubrimiento inesperado, un momento de revelación que hace que tu corazón palpite más rápido. Un conjunto de estelas, grabadas con símbolos que parecen contar historias. Estas inscripciones, aún no completamente descifradas, podrían ser la clave para entender más sobre sus conocimientos matemáticos y astronómicos. ¿Podrían estos petroglifos ser un legado codificado de su sabiduría? La noche comienza a caer, y la selva se llena de sonidos nocturnos, mientras tú sigues atando cabos, intentando dar sentido a las piezas de este rompecabezas antiguo. Te das cuenta de que aún hay tantas preguntas sin respuesta, tantas historias aún no contadas. Los olmecas no solo eran constructores de piedra y tierra, eran arquitectos de un legado que todavía desafía el entendimiento moderno. A medida que te retiras, una última pregunta resuena en tu mente, un gancho que te incita a seguir explorando. Si lo que hemos descubierto hasta ahora es solo una fracción de su conocimiento, ¿qué otros secretos aún aguardan ser revelados bajo la espesa capa de la historia? Acompáñanos en el próximo capítulo, donde nos adentraremos en los misterios de sus creencias religiosas y las enigmáticas leyendas que los rodean. ¿Estás listo para continuar este viaje al corazón de lo desconocido? El culto a los dioses. Imagina que estás de pie en el corazón de una jungla densa. El aire es pesado con la humedad y el aroma de la tierra mojada te rodea. A tu alrededor, los árboles susurran secretos que han guardado durante milenios. A medida que avanzas, un misterio aún más profundo comienza a desplegarse. Hoy, nos adentramos en el enigmático mundo del culto a los dioses olmecas, aquella civilización que parece haberse desvanecido en el tiempo pero que dejó huellas indelebles en Mesoamérica. La religión olmeca es un rompecabezas, una enigmática mezcla de mitos y símbolos que desafía nuestra comprensión moderna. ¿Cómo es que una cultura tan antigua poseía un sistema de creencias tan complejo? Enfrentémoslo. En la ausencia de registros escritos claros, nos encontramos en un mar de especulaciones. Pero, ¿no es precisamente esa incertidumbre la que aviva la llama de nuestro interés? Al caminar entre los monumentos colosales y las esculturas intrincadas, te preguntas, ¿quiénes eran estos dioses que los olmecas veneraban con tanto fervor? Una de las figuras más prominentes es el dios jaguar, un ser híbrido, mitad humano, mitad jaguar. Los jaguares, habitantes feroces de estas tierras, simbolizaban poder y destreza. Pero, ¿por qué los olmecas eligieron entrelazar su destino con el de esta criatura majestuosa? ¿Te imaginas a los antiguos sacerdotes olmecas, envueltos en mantos de colores vibrantes, realizando rituales a la luz del amanecer? El humo del copal se eleva en espirales, conectando lo terrenal con lo divino. ¿Fue el jaguar un simple símbolo de fuerza, o representaba algo más profundo, un lazo entre este mundo y otro, oculto a nuestros ojos modernos? Mientras exploras, te das cuenta de que no solo había un dios en su panteón. El dragón olmeca, otro enigma, aparece en sus artefactos, una criatura serpentina que desafía la lógica y la realidad. Con sus fauces abiertas y ojos penetrantes, este ser parece sugerir un poder primordial. ¿Podría este dragón haber sido un símbolo de la creación misma, un eco del caos que precedió al cosmos ordenado? Pero lo que realmente te detiene en seco es el descubrimiento de las cabezas colosales, inmensas esculturas labradas con una precisión asombrosa. Estas cabezas, de rasgos firmes y miradas enigmáticas, parecen observarte con una sabiduría antigua. ¿Eran estas representaciones de sus gobernantes divinizados, o quizás encarnaciones de sus deidades? La conexión entre lo humano y lo divino en la cultura olmeca es una línea que se difumina constantemente, retándote a reconsiderar lo que creías saber sobre la espiritualidad. A medida que el sol se oculta tras el horizonte, proyectando sombras alargadas a través de la selva, te preguntas cómo era la vida religiosa de los olmecas bajo la luz de las estrellas. Observaban el cosmos en busca de señales de sus dioses, tratando de descifrar el destino escrito en las estrellas. La astronomía y la religión, entrelazadas en un baile eterno,
guiaban sus ceremonias y posiblemente decidían el destino de sus comunidades. La tensión se acumula cuando te encuentras ante una serie de estelas cubiertas de glifos misteriosos. Algunos estudiosos creen que estos podrían haber sido registros de rituales sagrados, o incluso mapas estelares que trazaban las rutas de los dioses en el firmamento. Pero, ¿y si estos símbolos encierran advertencias de eventos cataclísmicos, mensajes ocultos que aún no hemos descifrado? En este punto, la jungla a tu alrededor parece cobrar vida, cada hoja y cada sombra susurrando historias de un pasado olvidado. Sientes la presencia de los antiguos olmecas, susurros de voces que un día invocaron a sus deidades con fervor y devoción. ¿Acaso estos mitos y leyendas han perdurado porque contienen verdades universales sobre la condición humana, sobre nuestra eterna búsqueda de sentido y conexión con lo divino? Antes de que el manto de la noche cubra por completo el paisaje, ¿consideras el legado de estos dioses olmecas? A pesar de que la civilización desapareció, su influencia se extendió como raíces a través del tiempo, penetrando otras culturas mesoamericanas. ¿Podría ser que estos dioses, estas creencias, nunca murieron realmente, sino que simplemente evolucionaron, adaptándose a nuevas eras y gentes? El misterio del culto a los dioses olmecas continúa desafiándonos. Sus ecos resuenan en el presente, invitándonos a mirar más profundamente dentro de nosotros mismos y de nuestro mundo. Y justo cuando crees que el enigma no puede profundizar más, una pregunta final surge en tu mente. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos en esta antigua tierra de dioses y leyendas? Mantente con nosotros, porque en el próximo capítulo nos sumergiremos aún más en los rituales y ceremonias que definieron a los olmecas, revelando prácticas que podrían cambiar nuestra comprensión de esta fascinante civilización. No querrás perderte la próxima revelación en este viaje a lo desconocido. Escritura y simbolismo. Te adentras en el vasto mundo de la simbología olmeca, una enigmática red de signos que parece susurrar secretos de tiempos ancestrales. Te encuentras ante una estela de piedra, su superficie está tallada con signos que desafían el paso del tiempo. ¿Qué nos dicen estos símbolos? ¿Qué historias guardan, escondidas en sus formas intrincadas y enigmáticas? La escritura olmeca es un misterio en sí misma. Mientras observas las figuras talladas en la roca, es imposible no preguntarte si alguna vez desentrañaremos completamente su significado. Estas inscripciones, compuestas por glifos y símbolos, se consideran algunas de las más antiguas de Mesoamérica. Pero, ¿eran realmente una forma de escritura? Y si es así, ¿qué nos están intentando contar? El simbolismo olmeca es una puerta hacia su mundo, un reflejo de sus creencias, su cosmovisión y su forma de entender la vida y la muerte. A medida que te sumerges en este universo simbólico, te das cuenta de que cada símbolo podría ser un fragmento de una historia más grande, una pieza en un rompecabezas histórico que aún estamos tratando de resolver. De repente, tu atención se centra en un glifo particular, más detallado que los demás, que parece destacar por su complejidad. Algunos expertos sugieren que podría representar a una deidad o un evento significativo. ¿Podría este símbolo contener la clave para entender el lenguaje visual de los olmecas? La intriga crece, y sientes como la curiosidad te envuelve. ¿Qué nos diría este glifo si pudiera hablar? Te preguntas si los olmecas utilizaban esta escritura para registrar eventos históricos, o si quizás almacenaban conocimientos sobre astronomía, agricultura o sus rituales religiosos. Tal vez, incluso, estas inscripciones sirvieron como advertencias o guías para las generaciones futuras. Pero no todo es lo que parece. Existen teorías que sugieren que la escritura olmeca podría haber sido más que un simple medio de comunicación. Algunos investigadores creen que los símbolos eran parte de un complejo sistema que incluía magia y rituales. Podría ser que cada símbolo no solo contara una historia, sino que también estuviera imbuido de poder espiritual. ¿Imaginas a los antiguos escribas olmecas, tallando pacientemente estos símbolos en la piedra, conscientes de que estaban creando algo más que simples registros? Estaban, quizás, forjando conexiones entre lo terrenal y lo divino, entre el presente y el futuro. Pero a medida que exploras, surge una pregunta persistente. ¿De dónde surgió este sistema simbólico? Algunos estudiosos especulan que tal vez los olmecas fueron influenciados por culturas aún más antiguas, transmitiendo un legado ancestral. Otros creen que surgió de su propia genialidad, un testimonio de su avanzada comprensión del mundo. ¿Cuál es entonces la verdad? La tensión se siente en el aire cuando te enfrentas a la posibilidad de que quizás nunca sepamos con certeza todo lo que los olmecas querían comunicar. Sin embargo, cada descubrimiento,
cada nuevo símbolo descifrado, nos acerca un poco más al corazón de esta cultura fascinante. La escritura y el simbolismo olmeca son un recordatorio de lo mucho que aún queda por descubrir sobre esta civilización. Y aunque el camino está lleno de incógnitas, cada paso que damos nos lleva más cerca de entender el legado de los olmecas y su influencia en las culturas que les siguieron. Finalmente, te quedas con una pregunta que resuena en tu mente, una pregunta que ha perseguido a arqueólogos e historiadores durante generaciones. ¿Qué otras historias ocultas esperan ser descubiertas en las junglas y tierras que los olmecas llamaron hogar? Con esta incógnita en mente, te preparas para el siguiente capítulo, consciente de que el misterio solo acaba de comenzar. La vida cotidiana en el mundo olmeca. Imagina por un momento que despiertas en un mundo completamente diferente al que conoces. Te encuentras en el amanecer de Mesoamérica, rodeado por la vibrante vida de la cultura olmeca. Es una mañana típica, pero en este entorno todo está impregnado de un sentido de misterio y asombro. Aquí, en la vasta llanura que se extiende hasta donde alcanza la vista, comienza la vida cotidiana en el mundo olmeca. A tu alrededor, la aldea vibra con actividad. El sol empieza a filtrarse a través de las palmeras, iluminando un paisaje que parece sacado de un mito antiguo. Ves a la gente despertando, sus rostros reflejan una mezcla de tranquilidad y propósito. ¿Cómo era realmente un día común en la vida de los olmecas? Vamos a descubrirlo. El sonido de los tambores se escucha a lo lejos. Es un llamado que marca el inicio de la jornada. Los habitantes se reúnen en el centro de la aldea, un lugar donde todas las dimensiones de su vida, lo cotidiano y lo sagrado, se entrelazan. Es aquí donde la verdadera esencia de su comunidad cobra vida. Te preguntas, ¿qué secretos se esconden en sus rituales diarios? Mientras observas, notas que la vida agrícola es el corazón de su existencia. El maíz, un grano dorado que es más que solo alimento, es el eje central de su cultura. Lo siembran con una dedicación casi ceremonial, conscientes de que en cada semilla yace el sustento de su comunidad. Hay una profunda conexión entre los olmecas y la tierra, una relación que parece hablar de un entendimiento ancestral. ¿Podría ser que esta conexión con la naturaleza sea la clave de su longevidad cultural? Caminas entre ellos, sintiendo la textura de la tierra bajo tus pies, y te sumerges en el bullicio del mercado. Aquí, los vendedores ofrecen productos de todo tipo, cerámica decorada con intrincados diseños, herramientas de piedra, y joyas que brillan con el resplandor del jade. El mercado es un caleidoscopio de colores y sonidos, un verdadero testimonio de la habilidad y creatividad olmeca. Te detienes un momento y te preguntas, ¿cuántos secretos se habrán intercambiado entre estas humildes tiendas a lo largo de los siglos? A medida que el día avanza, notas que hay algo más que une a esta gente, sus relatos. Historias que pasan de generación en generación, contadas con una pasión que trasciende el tiempo. Te sientas junto a un grupo de ancianos que narran leyendas bajo la sombra de un árbol. Hablan de héroes y dioses, de tiempos antiguos cuando la humanidad y lo divino eran uno. Cada relato es un fragmento de su historia, un eco de su pasado que resuena en el presente. ¿Qué lecciones se esconden en estas leyendas? ¿Podrían ofrecernos una nueva perspectiva sobre nuestra propia existencia? Pero no todo en la vida olmeca es tan tranquilo como parece. A medida que el sol empieza a descender, sientes una tensión en el aire. Hay rumores de conflictos con otras aldeas, historias de rivalidades por territorios y recursos. Es un recordatorio de que incluso en una cultura tan avanzada, la lucha por la supervivencia era una constante. Un joven guerrero se prepara para una expedición. Su rostro es una mezcla de determinación y miedo. Te preguntas, ¿qué desafíos enfrentaron realmente estas personas? ¿Y cómo lograron superar las pruebas del tiempo? Ahora, acercándose la noche, la aldea se transforma. Las sombras se alargan y el crepitar del fuego se convierte en una presencia acogedora. La gente se reúne para compartir alimentos, historias y compañía. Es en estos momentos de comunidad donde realmente percibes la esencia de la vida olmeca, una cultura rica en tradiciones, pero también en enigmas que aún nos desafían. Mientras las estrellas comienzan a brillar en el cielo, te envuelve una sensación de asombro. Has sido testigo de un día en la vida de estas personas, pero queda tanto por descubrir. La vida cotidiana de los olmecas está llena de pequeños milagros, de secretos que apenas hemos comenzado a entender. ¿Podría ser que en estas prácticas diarias, en sus rituales y creencias, se encuentre la clave de su legado perdurable? Y así, mientras la noche se cierne sobre el mundo olmeca,
Te preguntas qué otros misterios aguardan ser desvelados. En el próximo capítulo, nos adentraremos aún más en los secretos de esta enigmática civilización. ¿Te atreves a seguir explorando con nosotros? La historia apenas comienza. La desaparición de la cultura olmeca. En el corazón de la selva, donde el aire es denso y el tiempo parece haberse detenido, yace el misterio de la cultura olmeca. Una civilización que floreció con esplendor y luego, como un espejismo, desapareció sin dejar rastro claro. Te invitamos a sumergirte en este enigma que ha desconcertado a arqueólogos e historiadores por igual. La pregunta persiste: ¿qué sucedió realmente con los olmecas? Imagina que caminas por las antiguas ciudades olmecas, donde alguna vez resonaban los sonidos de una vida vibrante. Ahora, solo el susurro del viento entre las ruinas acompaña tus pasos. Estás rodeado de vestigios de una civilización que, en su apogeo, era prodigiosa. Te preguntas cómo una cultura tan avanzada pudo desvanecerse en el aire, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Los olmecas, los escultores de las colosales cabezas de piedra, los creadores de rituales y ceremonias que resonaban con el cosmos, ¿cómo pudieron simplemente desaparecer? Algunos relatos hablan de cambios climáticos devastadores, otros sugieren invasiones de tribus vecinas. Pero las verdaderas razones aún se ocultan entre las sombras de la historia. De repente, te detienes frente a una estatua de un jaguar, un símbolo poderoso en la iconografía olmeca. Un escalofrío recorre tu espalda, como si los ojos de piedra te observaran desde el pasado. ¿Es posible que los olmecas tuvieran un conocimiento que hoy hemos olvidado? ¿Acaso tenían una conexión con fuerzas que aún hoy no comprendemos plenamente? Mientras sigues explorando, descubres antiguos campos de cultivo ahora reclamados por la selva. Estos campos alguna vez sustentaron una población numerosa. Te preguntas cómo la tierra, que dio vida a una civilización entera, pudo volverse tan hostil. ¿Fue la naturaleza la que selló el destino de los olmecas, o hubo factores internos que llevaron a su caída? La tensión crece mientras encuentras un mural enterrado bajo siglos de tierra y vegetación. Sus colores, aunque desvaídos, cuentan historias de gloria y decadencia. Se dice que los olmecas eran maestros en la observación del cielo, que podían predecir el destino a través de las estrellas. ¿Podrían haber anticipado su propio fin? ¿Decidieron abandonar sus ciudades antes de que fuera demasiado tarde? Es en este momento, mientras observas el mural, que una revelación sorprendente cruza por tu mente. ¿Y si los olmecas no desaparecieron, sino que se transformaron, integrándose en otras culturas? Algunos creen que su esencia vive en las culturas que vinieron después, como los mayas y aztecas. ¿Podría ser que su legado sea más sutil y profundo de lo que imaginamos? Caminas un poco más, perdido en pensamientos, cuando un sonido inesperado quiebra el silencio. Es un eco que parece provenir de las profundidades de la tierra. Una señal del pasado, un mensaje aún por descifrar. La atmósfera se llena de una sensación de expectativa, como si estuvieras al borde de descubrir algo monumental. Al final de este recorrido, te detienes y respiras hondo. La desaparición de los olmecas sigue siendo un misterio, pero ahora comprendes que sus vestigios nos invitan a seguir buscando, a no rendirnos en nuestra búsqueda de la verdad. ¿Qué otras sorpresas nos aguardan en el camino? Mantente con nosotros en esta serie mientras nos adentramos aún más en las sombras del pasado, explorando las preguntas sin respuesta que los olmecas nos han dejado. Prepárate, porque el siguiente capítulo promete llevarnos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y tal vez, más cerca de desentrañar el enigma olmeca. Influencia en las culturas posteriores. Imagina, por un momento, que estás caminando por una antigua ruta, una senda que conecta el pasado con el presente. A tu alrededor, todo parece impregnado de un aura de misterio. Estás a punto de adentrarte en un capítulo fascinante de la historia mesoamericana, la influencia de la cultura olmeca en las culturas posteriores. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una civilización tan antigua pudo dejar una huella tan perdurable en el tiempo? Los olmecas, conocidos comúnmente como la cultura madre de Mesoamérica, no solo fueron pioneros en su época, sino también los arquitectos de un legado que se extendió por generaciones. A medida que avanzas por esta senda imaginaria, comienzas a notar vestigios de su influencia en las culturas que les siguieron, los mayas, los zapotecas, los teotihuacanos. Estos ecos del pasado resuenan en las estructuras monumentales, en los complejos sistemas de escritura y en las manifestaciones artísticas de sus sucesores. Pero, ¿cómo es posible que una cultura que desapareció hace tanto tiempo aún tenga un impacto tan poderoso? La clave podría residir en el simbolismo.
Los olmecas fueron maestros en el uso de símbolos, y muchos de estos iconos y deidades hicieron su aparición en las culturas que les siguieron. Observa las esculturas de jaguares, las cabezas colosales, los rostros que parecen mirar a través del tiempo. Estos no son simples objetos, son portadores de significados profundos, de conexiones que desafían los límites del tiempo. Ahora, imagina por un instante que estás frente a un mural maya. Las figuras parecen cobrar vida ante tus ojos, y ahí, en medio de esa complejidad de formas y colores, notas la presencia de elementos olmecas. ¿Coincidencia? Difícilmente. Estos elementos son el puente que une diferentes épocas y culturas, una demostración palpable de cómo las ideas pueden viajar a través del tiempo, reinventándose en cada nueva civilización. Pero hay algo más. Algo que podría cambiar tu percepción de lo que creías conocer sobre la historia mesoamericana. Durante años, los arqueólogos han debatido sobre la posible existencia de una escritura olmeca, un sistema que, de existir, habría sido el precursor de las escrituras más avanzadas de los mayas y otros pueblos. Imagina qué revelaciones podría traer el descubrimiento de un texto completo en esta escritura antigua. ¿Qué secretos nos contarían los olmecas? ¿Qué verdades olvidadas del pasado podrían salir a la luz? Ahora, permíteme llevarte a un momento de revelación. En una excavación reciente, un grupo de arqueólogos descubrió un glifo enigmático en una estela antigua. A primera vista, parecía un simple diseño, pero al estudiarlo más a fondo, se reveló como una posible conexión entre los olmecas y los mayas. Este descubrimiento ha reavivado el debate sobre la influencia olmeca y sus verdaderas contribuciones a las culturas posteriores. ¿Podría ser que los olmecas no solo influyeron en sus sucesores, sino que también establecieron las bases de una comunicación compleja y avanzada? En este punto, es inevitable preguntarse, ¿qué más nos queda por descubrir sobre los olmecas? Con cada nuevo hallazgo, la imagen de esta civilización se vuelve más compleja y rica. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos entender mejor nuestro propio lugar en el mundo al desenterrar las conexiones que nos unen con el pasado? Con cada paso que das en este camino de descubrimiento, te das cuenta de que el legado olmeca es más que una simple influencia histórica. Es un recordatorio de la capacidad humana para crear, innovar y dejar una marca indeleble en el tiempo. Quizás, al final, el verdadero misterio no sea cómo desaparecieron, sino cómo lograron trascender su propia existencia. A medida que este capítulo llega a su fin, te dejo con una pregunta para reflexionar. Si una civilización tan antigua pudo influir de manera tan profunda en el curso de la historia, ¿qué legado estamos dejando nosotros para las generaciones futuras? Mantente atento, porque aún hay mucho más por descubrir en esta fascinante travesía a través de los misterios de Mesoamérica. En el próximo capítulo, exploraremos las conexiones cósmicas de los olmecas y su sorprendente conocimiento astronómico. ¿Estás listo para desentrañar más secretos del pasado? No querrás perderte lo que viene a continuación. Descubrimientos arqueológicos recientes. Imagina que estás caminando por un yacimiento arqueológico, donde la brisa parece susurrar secretos antiguos al oído. El suelo bajo tus pies está cubierto de hojas caídas, pero a medida que avanzas, algo llama tu atención. Un destello entre la vegetación, una piedra tallada con símbolos que desafían el paso del tiempo. Bienvenido a un nuevo capítulo en el misterio de los olmecas, los descubrimientos arqueológicos recientes que están reescribiendo lo que creíamos saber de esta cultura. A lo largo de los años, los arqueólogos han trabajado incansablemente, escarbando en el silencio de la tierra, buscando piezas de un rompecabezas que podría cambiar nuestra comprensión de la historia mesoamericana. Y es que, bajo la sombra de la selva, han emergido hallazgos que no solo sorprenden por su antigüedad, sino por lo que insinúan sobre el mundo olmeca. ¿Qué secretos podrían estar a punto de revelarse? Uno de los descubrimientos más intrigantes es el de las cabezas colosales, que probablemente ya has visto en fotografías. Pero, ¿sabías que recientemente se ha descubierto una nueva cabeza, diferente a todas las anteriores? Su expresión es más serena, casi como si ocultara una sabiduría ancestral. Esta nueva escultura plantea preguntas fascinantes. ¿Fue esculpida para conmemorar a un líder olvidado? ¿O representa a una figura mitológica que aún no comprendemos? Mientras te adentras más en este enigma, considera el descubrimiento de una serie de figurillas de jade, halladas en un sitio recientemente excavado. Misteriosamente, estas figuras parecen estar alineadas en una formación que algunos creen que podría haber sido utilizada para rituales astronómicos.
¿Acaso los olmecas poseían un conocimiento de los astros más avanzado de lo que imaginamos? Este hallazgo sugiere que, tal vez, estos antiguos habitantes observaban el cielo con una precisión que podría rivalizar con las culturas posteriores, como los mayas o los aztecas. Pero lo más asombroso es lo que se ha descubierto en una cueva oculta, un sitio que los lugareños siempre evitaron por considerarlo un lugar de espíritus. Allí, en la penumbra, se encuentra un mural que ha permanecido intacto durante siglos. Este mural, pintado con pigmentos naturales, representa una escena que podría ser clave para descifrar el legado espiritual de los olmecas. Las figuras parecen estar realizando una ceremonia, rodeadas de símbolos que aún no han sido descifrados completamente. ¿Podría este mural ser la clave para entender sus creencias religiosas? ¿O es simplemente una representación de su vida cotidiana? A medida que más descubrimientos salen a la luz, crece la posibilidad de que algunos de nuestros supuestos sobre los olmecas estén equivocados. ¿Y si lo que considerábamos como una civilización aislada era, en realidad, parte de una red más amplia de intercambio cultural y comercial? Esta posibilidad ha surgido con el hallazgo de objetos olmecas en regiones alejadas de su núcleo tradicional, lo que sugiere que eran viajeros y comerciantes, conectando diferentes culturas mucho antes de lo que habíamos supuesto. Imagina por un momento, un mundo donde los olmecas navegaban ríos y costas, llevando consigo no solo bienes materiales, sino también ideas y conocimientos. ¿Cómo cambiaría esto nuestra percepción de Mesoamérica y sus interacciones antes de la llegada de los europeos? Sin embargo, no todos los misterios han sido resueltos. A pesar de los avances, sigue habiendo preguntas sin respuesta, como la razón exacta de su desaparición. Algunos sugieren que fue un cambio climático, otros, una invasión externa. Pero, ¿y si la respuesta es algo que aún no hemos considerado? Al final de este camino de descubrimientos, te encuentras ante un dilema fascinante. Cuanto más aprendemos sobre los olmecas, más conscientes somos de lo que aún desconocemos. Y es precisamente este velo de misterio el que nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando. Justo cuando piensas que el enigma ha terminado, un nuevo hallazgo sacude el mundo de la arqueología, un códice que podría ser el más antiguo de Mesoamérica. Sus páginas, frágiles y cubiertas de signos enigmáticos, podrían contener la clave para comprender la verdadera historia de los olmecas. ¿Qué revelará este códice sobre su mundo? ¿Será este el descubrimiento que finalmente nos permita descifrar su legado? Estás a punto de adentrarte en un nuevo capítulo de esta saga, uno que promete desafiar todo lo que creías saber. Así que mantente atento, porque el misterio de los olmecas está lejos de resolverse. El próximo capítulo podría cambiarlo todo. ¿Estás preparado para descubrirlo? Conexiones intraculturales. Imagina que te adentras en la densa selva de lo desconocido, donde la historia parece susurrarte secretos al oído. A medida que caminas, te preguntas, ¿qué conexiones ocultas entrelazan a la cultura olmeca con otras civilizaciones de Mesoamérica? ¿Qué lazos invisibles podrían existir entre sus pueblos, quienes vivieron y prosperaron en tiempos tan remotos? Desde las sombras del pasado, se te presenta un mundo de intercambios y encuentros que desafían nuestra comprensión moderna. Los olmecas, aquellos enigmáticos escultores de colosales cabezas de piedra, no vivieron en aislamiento. No, ellos eran más bien los nodos de una red intracultural que se extendía más allá de lo que podríamos imaginar. Pero, ¿cómo lo sabemos? Piensa en las piezas de jade, ese mineral precioso que reluce con una misteriosa luz verdosa. Fueron halladas en sitios olmecas y también en lugares tan distantes como el Valle de México y las tierras altas de Guatemala. Pregúntate, ¿cómo llegaron hasta allí? Estos objetos no solo son evidencia de comercio, sino de un intercambio de ideas, de costumbres, de visiones del mundo que cruzaron fronteras invisibles en una época sin mapas. De repente, un escalofrío recorre tu espalda al considerar la posibilidad de que estas conexiones no fueran meramente económicas. Podrían haber existido alianzas políticas, matrimonios entre élites de diferentes regiones, o incluso guerras silenciosas que dejaron su huella en el tiempo. El mero pensamiento de esas historias no contadas te hace sentir como un arqueólogo desenterrando el pasado con cada pregunta que planteas. Ahora, imagina las ceremonias sagradas, esos momentos de comunión con lo divino que resuenan a través de las eras. En tu mente, se alzan imágenes de rituales compartidos, donde el cacao, el maíz y el copal arden bajo un cielo estrellado. Estos elementos no son meros productos de la tierra, sino símbolos que unen a diferentes culturas en un mismo manto espiritual. ¿Qué secretos compartían en esos momentos sagrados?
qué dioses veneraban que trascendían las fronteras de sus propios territorios. Te das cuenta de que la religión no era un simple conjunto de creencias aisladas, sino un puente que conectaba corazones y mentes de lo que hoy consideraríamos civilizaciones separadas. Este entrelazamiento de lo espiritual fue una red intrincada que mantenía unidas a las culturas mesoamericanas como las hebras de una tela antigua. Y, sin embargo, hay algo más, un misterio latente que palpita en los bordes de tu conciencia. A medida que exploras más profundamente, te encuentras con la fascinante posibilidad de que los olmecas no solo influyeran en otros, sino que también adoptaron elementos foráneos en su propio desarrollo. ¿Podría ser que su enigmático arte e iconografía reflejan un sincretismo de ideas más amplio de lo que jamás imaginamos? Como si de un rompecabezas se tratara, cada pieza de información que descubres es un pequeño fragmento de un mosaico mayor. Notas que la iconografía olmeca, con sus criaturas fantásticas y símbolos misteriosos, guarda similitudes con otras representaciones artísticas en Mesoamérica. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Era una lengua visual compartida, un acuerdo tácito entre culturas para representar lo inexplicable? Y ahí está, un momento de revelación, un destello de comprensión que te hace detenerte en seco. Tal vez estas conexiones intraculturales no eran meramente fortuitas, sino el resultado de un esfuerzo consciente por parte de los olmecas para convertirse en la piedra angular de una sociedad interconectada. ¿Cuál era su propósito final? ¿Qué querían lograr con este vasto entramado de relaciones y símbolos compartidos? Con cada pregunta, con cada posible respuesta, el misterio se hace más profundo. Te das cuenta de que estás apenas arañando la superficie de un conocimiento que desafía el paso del tiempo. Las conexiones intraculturales de los olmecas son más que un simple intercambio de bienes y rituales. Son un testimonio de una era en la que las culturas, en su búsqueda de significado, tejieron un tapiz de relaciones que todavía nos intriga. Mientras contemplas estas ideas, una pregunta final se forma en tu mente, una que aguijonea tu curiosidad y te incita a seguir explorando. Si los olmecas eran capaces de tales conexiones en un mundo sin las facilidades modernas, ¿qué otros secretos se encuentran ocultos en las sombras del pasado, esperando a ser descubiertos? Con este enigma latente y la promesa de más revelaciones por venir, te diriges hacia el siguiente capítulo, sabiendo que cada paso te acerca un poco más a desentrañar el legado enigmático de los olmecas. El viaje apenas comienza, y lo mejor está por venir. ¿Estás listo para continuar? El arte olmeca, más allá de lo estético. Imagina que la luna llena ilumina un paisaje que parece salido de una leyenda antigua. Estás frente a una colosal cabeza olmeca, sus rasgos robustos y misteriosos parecen cobrar vida bajo la luz plateada. Te preguntas, ¿qué secretos esconde esta escultura? ¿Qué mensajes, enterrados en el tiempo, están esperando a ser descifrados? El arte olmeca no es solo una expresión estética, es un enigma tallado en piedra. Cada figura, cada símbolo, es un hilo en el vasto tapiz de su cultura. Al observar las líneas audaces y las curvas suaves, sientes que estás mirando a través del tiempo, contemplando no solo obras de arte, sino fragmentos de una mente antigua y visionaria. ¿Qué intentaban decirnos los olmecas con estas creaciones? Imagina ahora que caminas por un sendero oculto en la jungla, y tus pasos te llevan a un conjunto de estatuas. Sus rostros son una mezcla de humano y animal, una simbiosis que desafía la lógica moderna. ¿Es posible que los olmecas creyeran en un mundo donde los límites entre lo humano y lo divino se desdibujaban? Estas figuras parecen hablarnos de una época en la que el arte era más que mera representación. Era un puente entre lo tangible y lo espiritual. Mientras observas estas esculturas, te das cuenta de que cada una tiene una historia que contar. Las proporciones exageradas de las cabezas, los ojos que parecen seguir tus movimientos. Te preguntas, ¿por qué los olmecas dedicaron tanto esfuerzo a crear estas monumentales figuras? ¿Era su arte una forma de comunicarse con los dioses, o tal vez con civilizaciones futuras? Ahora imagina que estás en una cueva oscura, las sombras danzan con la luz de una antorcha que sostienes firmemente. En las paredes, ves petroglifos que cuentan historias de héroes y monstruos, de la creación y la destrucción. Estos símbolos, grabados con precisión, parecen ser las páginas de un libro sin palabras. ¿Qué intentaban preservar los olmecas en estas inscripciones? ¿Es este su legado, un mensaje oculto esperando a ser comprendido por quienes descubramos sus vestigios? De repente, sientes que tu corazón late más rápido. Te das cuenta de que el arte olmeca podría ser algo más que un simple legado cultural. Podría ser la clave para entender una cosmología compleja, una visión del mundo donde cada ser, cada objeto,
tenía un propósito. ¿Podría ser que los olmecas estuvieran intentando enseñarnos a ver el mundo desde una perspectiva diferente? A medida que profundizas en estos pensamientos, una revelación sorprendente cruza por tu mente. ¿Y si el arte olmeca fuera una forma de codificar conocimientos avanzados sobre astronomía o matemáticas? Tal vez, escondido en su arte, hay un entendimiento del universo que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Estas preguntas resuenan en tu mente mientras observas una máscara de jade, sus ojos vacíos mirándote, provocando una sensación de asombro y respeto. Las máscaras eran un componente esencial en sus rituales, pero ¿qué representaban realmente? Eran simples adornos o herramientas para transformarse en entidades poderosas durante ceremonias sagradas. La tensión crece a medida que consideras la posibilidad de que el arte olmeca sea una ventana a un conocimiento profundo y olvidado. ¿Qué otras civilizaciones habrían influenciado o sido influenciadas por estos antiguos artistas? ¿Qué secretos puede revelarnos el comparar su arte con el de otras culturas? Para los olmecas, el arte era más que una expresión creativa. Era una forma de conectar con lo divino, de inmortalizar su existencia en un mundo efímero. Te preguntas, ¿hemos subestimado su genialidad, su capacidad para entrelazar lo cotidiano con lo eterno? Y justo cuando piensas que has llegado al límite de la comprensión, una última pregunta se formula en tu mente, ineludible y provocativa. Si el arte olmeca esconde tantos misterios, ¿qué es lo que aún no hemos descubierto? Este pensamiento te deja con una sensación de intriga que te impulsa a seguir explorando. El episodio llega a su fin, pero el misterio persiste. La próxima vez, te sumergirás aún más en las sombras y luces de esta civilización, esperando encontrar respuestas que arrojen luz sobre su legado enigmático. ¿Qué otros secretos nos revelará el siguiente capítulo? No querrás perdértelo. Misterios sin resolver. Te encuentras de nuevo bajo la sombra antigua de la selva mesoamericana, en un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, entre árboles que rascan el cielo y rumores de criaturas nocturnas, los ecos de los olmecas susurran enigmas que desafían el entendimiento moderno. Te has adentrado en el capítulo titulado Misterios sin resolver, donde lo inexplicable se convierte en tu guía. Imagina por un momento el sonido del viento entre las hojas, un murmullo persistente que te invita a descubrir más. La cultura olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, es un vasto océano de preguntas que aún no tienen respuesta. Pero, ¿qué hace que sus misterios sean tan atractivos? ¿Por qué, después de siglos, seguimos devanándonos los sesos tratando de desentrañar sus secretos? Observas una máscara de jade, finamente tallada, que parece mirarte desde el pasado. En su superficie, los olmecas dejaron grabadas sus habilidades artísticas y, quizás, mensajes cifrados que desafían a la interpretación. Te preguntas, ¿qué simboliza realmente esta pieza? ¿Una divinidad perdida, un gobernante, o tal vez un concepto filosófico que aún no comprendemos? De pronto, mientras examinas la máscara, una idea inquietante te asalta. Los olmecas no dejaron registros escritos como otras civilizaciones. Esto nos deja con la tarea de interpretar su mundo a través de sus artefactos y el entorno que habitaron. ¿Podríamos estar malinterpretando todo este tiempo, viendo solo lo que queremos ver? La noche avanza y el misterio se profundiza. Piensa en las cabezas colosales, esas monumentales esculturas que parecen guardianes eternos de un secreto olvidado. Cada una, con su rostro único, podría contarnos historias de poder y mito, pero permanecen en silencio. ¿Quiénes fueron estos rostros? ¿Líderes, guerreros, dioses? ¿O quizás algo completamente diferente que aún no hemos imaginado? Sigues adelante, y el terreno se vuelve más pantanoso, como si la propia tierra intentara esconder los secretos que guarda. Aquí es donde encuentras un descubrimiento reciente, una pista que podría cambiarlo todo. Los arqueólogos han desenterrado un conjunto de objetos que no parecen pertenecer a la época olmeca. Herramientas de origen desconocido, elaboradas con una técnica que desafía los conocimientos actuales. ¿Acaso estos encuentros sugieren una interacción con culturas de otras latitudes, aún más lejanas de lo que alguna vez pensamos? Y es en este punto donde la tensión se eleva. Imagínate encontrando una figura de cerámica que desafía toda lógica. Su estilo es radicalmente diferente a cualquier cosa olmeca conocida. La figura no solo es una contradicción histórica, sino también un testimonio de que tal vez nuestra comprensión de los olmecas es apenas la punta del iceberg. ¿Podría ser esta una prueba de contacto con culturas transoceánicas? ¿Es posible que los olmecas fueran parte de una red cultural mucho más amplia de lo que jamás imaginamos? Te detienes a reflexionar.
Considera las leyendas que hablan de un pueblo antiguo con conocimientos avanzados, capaces de ver más allá del horizonte conocido. ¿Podrían los olmecas haber sido esos sabios visionarios? ¿O es solo el deseo humano de encontrar sentido en lo inexplicable lo que nos lleva a tales conclusiones? Y mientras te sumerges en estas reflexiones, la jungla a tu alrededor parece cobrar vida con cada pregunta sin respuesta. Las sombras juegan a tu alrededor, creando figuras que podrían ser simples ilusiones o fragmentos de un pasado que intenta emerger. El misterio se vuelve aún más profundo cuando, en un giro inesperado, piensas en los cambios climáticos y catástrofes que podrían haber afectado a los olmecas. ¿Fue una súbita alteración en el clima lo que llevó a la desaparición de su civilización? ¿O tal vez fueron víctimas de sus propias disputas internas, un auge y caída que se repetirá en otras culturas futuras? A medida que el capítulo se acerca a su fin, sientes la atracción irresistible de los misterios aún sin resolver. Queda tanto por descubrir, por explorar, por cuestionar. La selva, con sus secretos bien guardados, te invita a volver. Pero antes de partir, un pensamiento persiste. Si los olmecas fueron realmente la cultura madre, ¿qué otras culturas se vieron influenciadas por ellos y cómo? ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en el denso follaje de la historia? Te dejamos aquí, en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, con una pregunta final que resuena en el aire. ¿Estás listo para seguir explorando estos misterios en el próximo capítulo? Porque lo que está por venir podría cambiar para siempre la forma en que vemos la historia de Mesoamérica. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. Teorías alternativas. Te adentras una vez más en el misterio de los olmecas, una civilización tan enigmática como fascinante. Esta noche, sin embargo, no te encuentras solo. A tu alrededor, las sombras parecen cobrar vida, y el aire está cargado de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes fueron realmente los olmecas? En este capítulo, exploraremos las teorías alternativas que han surgido alrededor de esta cultura, teorías que desafían lo convencional y nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la historia. Comencemos con una pregunta inquietante. ¿Y si los olmecas no fueron originarios de Mesoamérica? Algunos investigadores sugieren que pudieron haber llegado de tierras lejanas cruzando océanos, llevando consigo un bagaje cultural que los transformaría en la cultura madre que conocemos. Mientras caminas por un sendero ancestral, imagina por un momento que los olmecas pudieron haber tenido contacto con civilizaciones tan remotas como Egipto o la India. Es posible que hayan compartido conocimientos avanzados, como la astronomía y la arquitectura, mucho antes de lo que se ha aceptado. Esta teoría de contacto transoceánico se sustenta, en parte, en el arte olmeca. Las colosales cabezas de piedra, con sus características únicas, han llevado a algunos a especular sobre influencias africanas. La idea de que existieron conexiones entre continentes antes de la llegada de Colón desafía por completo la narrativa histórica que hemos aprendido. ¿Podría ser que los olmecas hayan sido parte de un mundo interconectado mucho antes de lo que imaginamos? A medida que avanzas, el susurro del viento entre las hojas parece transformarse en voces del pasado, sugiriendo otra teoría fascinante: los olmecas como maestros de un conocimiento perdido. Se dice que poseían una sabiduría cósmica, un entendimiento del universo que les permitía prever eventos astronómicos con una precisión asombrosa. Esto nos lleva a especular sobre el propósito de sus monumentos y su orientación con respecto a las estrellas. ¿Podrían haber construido un observatorio celeste, un legado de su conexión espiritual con el cosmos? De repente, un pensamiento te asalta, un momento de tensión se cierne sobre ti. ¿Y si la civilización olmeca nunca desapareció del todo? ¿Y si sus descendientes continuaron sus tradiciones en secreto, influyendo en culturas posteriores de formas que aún no comprendemos? Esta idea abre un abanico de posibilidades. Tal vez las prácticas olmecas se integraron en la vida de civilizaciones como los mayas o los aztecas, dejando un hilo invisible que conecta el pasado con el presente. Pero espera, antes de que tu mente se desborde con estas posibilidades, hay otra teoría que merece tu atención. Algunos investigadores plantean que los olmecas pudieron haber sido una sociedad matriarcal, algo inusual para la época. Imagina un mundo donde las mujeres no solo eran veneradas, sino que también lideraban y tomaban decisiones cruciales. Esto podría explicar ciertos aspectos de su iconografía y las representaciones de figuras femeninas poderosas en su arte. ¿Cómo habría sido una sociedad donde el poder y la sabiduría femenina eran centrales? Las preguntas continúan surgiendo como estrellas en el firmamento nocturno, cada una brillando con su propio misterio. ¿Qué papel jugaban los rituales en la vida olmeca?
¿Estaban realmente conectados con fuerzas sobrenaturales, como algunos creen? Las leyendas hablan de chamanes capaces de transformarse en jaguares, seres que cruzaban el umbral entre el mundo humano y el espiritual. ¿Podría haber alguna verdad en estas historias? Finalmente, te encuentras de pie ante la última teoría alternativa, una que desafía la percepción misma del tiempo. Algunos sugieren que los olmecas poseían un conocimiento avanzado del tiempo cíclico, una comprensión que iba más allá del calendario solar. Es posible que hubieran entendido el tiempo como una espiral infinita, donde el pasado, el presente y el futuro convergen. Esta idea, aunque difícil de concebir, podría explicar por qué ciertos eventos parecen repetirse a lo largo de la historia. Mientras las sombras se alargan, te das cuenta de que cada teoría ofrece una nueva forma de ver a los olmecas, un prisma a través del cual su legado se vuelve aún más fascinante. Sin embargo, una pregunta persiste, un susurro que no puedes ignorar. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos, esperando ser descubiertos? La penumbra de la selva parece guardar celosamente la respuesta. Al concluir este capítulo, te queda claro que los olmecas son más que una reliquia del pasado. Son un enigma viviente, un recordatorio de que la historia está llena de misterios esperando ser desentrañados. Pero no te preocupes, el viaje aún no ha terminado. En el próximo capítulo, nos adentraremos en cómo estas teorías han influido en nuestra visión moderna de los olmecas y el impacto que podrían tener en nuestro futuro. Así que, mientras te preparas para descansar, deja que estas preguntas se asienten en tu mente como semillas de curiosidad. Porque, al fin y al cabo, el misterio de los olmecas es también un reflejo del misterio de nuestra propia existencia. ¿Estás listo para descubrir lo que sigue? Reflexión final sobre el legado olmeca. Te encuentras en el umbral del enigma final, un punto donde las sombras del pasado parecen alargarse para tocar la realidad de nuestros días. Aquí, al cierre de este viaje a través de la antigua civilización olmeca, el aire está cargado de una mezcla de nostalgia y un tembloroso asombro. Has recorrido un camino de misterios y teorías, de figuras colosales esculpidas en piedra y leyendas que resuenan en la memoria. Ahora, es momento de reflexionar sobre el legado enigmático que esta civilización ha dejado. Imagina una civilización que, sin herramientas de metal ni bestias de carga, logró erigir monumentos que desafían el tiempo. Los olmecas lo hicieron. Piensa en su arte, en esas cabezas colosales que no solo representan líderes o dioses, sino que guardan secretos de una habilidad técnica sorprendente y una cosmovisión aún por descubrir en su totalidad. ¿Cómo lograron tales hazañas? Esta pregunta, como tantas otras, se pierde en el eco del tiempo. Te preguntas cómo una cultura que floreció hace más de 3000 años sigue despertando tal fascinación. Tal vez sea porque los olmecas no solo fueron los pioneros de Mesoamérica, sino que, en muchos sentidos, sembraron las semillas de lo que vendría después. Culturas como la maya, la zapoteca y la mexica heredaron y transformaron sus conocimientos. Pero, ¿qué motivó a los olmecas? ¿Qué visiones o sueños empujaron a un pueblo a esculpir en piedra su huella en la eternidad? Aquí, entre las siluetas de las selvas y las ruinas, la atmósfera se espesa con preguntas. A medida que te adentras más en la reflexión, una revelación te susurra al oído. El verdadero legado olmeca quizá no esté solo en las piedras que dejaron atrás, sino en la inspiración que encendieron en los corazones de quienes les siguieron. ¿Y si su mayor regalo fue la chispa de creatividad y curiosidad que encendieron? Imagina que estás caminando por un sendero de la selva, y de repente te detienes. Algo en el aire cambia. Es como si el espíritu olmeca quisiera revelarte algo más. Sientes un estremecimiento, una conexión con el pasado que vibra con una intensidad inesperada. Es en ese momento que comprendes. El legado olmeca no es un rompecabezas a resolver, sino un poema a interpretar. Un poema que habla de la conexión entre el hombre y la tierra, del poder del símbolo y del misterio del espíritu humano. Mientras avanzas por este camino de reflexión, te surge una pregunta que nunca antes habías considerado. Una pregunta que resuena con fuerza, como el latido de un tambor antiguo. ¿Y si el verdadero misterio olmeca no está en lo que hicieron, sino en lo que inspiraron a hacer? La respuesta, piensas, podría hallarse no en el pasado, sino en nuestra propia capacidad de soñar y crear. El legado olmeca, entonces, se convierte en un espejo en el que nos vemos reflejados. Nos recuerda que las verdaderas civilizaciones no solo se miden por sus logros materiales, sino por las ideas y sueños que inspiran en las generaciones futuras. En este sentido, los olmecas siguen vivos, no solo en las piezas de jade y las colosales cabezas de basalto, sino en cada uno de nosotros que busca comprender el misterio,
que se atreve a soñar con lo imposible. Te detienes un momento, escuchando el susurro del viento entre los árboles, como si fueran las voces de los antiguos, y te preguntas, ¿qué legado dejaremos nosotros? ¿Qué misterios inspiraremos a desentrañar? Es una reflexión inquietante, pero profundamente humana. Un ciclo sin fin donde cada pregunta nos lleva a otra, cada misterio a un nuevo descubrimiento. En este punto del viaje, te das cuenta de que quizás nunca conoceremos todas las respuestas sobre los olmecas. Pero eso está bien, porque el misterio es lo que nos impulsa. Nos incita a seguir explorando, a seguir buscando. Y con eso, los olmecas aseguran su inmortalidad, convirtiéndose no en la cultura madre de Mesoamérica, sino en la madre de todos los que buscan el conocimiento. Y así, mientras el crepúsculo cae una vez más sobre la antigua selva, te quedas con un pensamiento final. A veces, los misterios no están hechos para ser resueltos, sino para ser vividos. Y en ese vivir, descubrimos nuestro propio legado. En este momento, mientras te preparas para dejar atrás este rincón del mundo, una última pregunta queda flotando en el aire. ¿Estás listo para el próximo misterio? Porque, después de todo, el verdadero viaje apenas comienza. Terminas este capítulo con la certeza de que los olmecas han dejado una huella indeleble en tu espíritu, y que el misterio sigue vivo, esperando ser descubierto, una vez más.